Todo propietario de perro que al menos yo conozca se entristece o se preocupa cada vez que deja a su perro solo en casa, por más tranquilo y bonachón que sea su perro. Pero quizás lo que nunca os habéis planteado es pensar qué siente el perro cuando se queda solo en casa. Evidentemente los perros no hablan, pero a partir de su comportamiento en este vídeo os voy a explicar o a intentar explicar qué es lo que vuestro animal siente en el momento en que se queda solo en casa. De manera que, sabiendo lo que siente, podréis interpretar mejor a posteriori alguna de sus reacciones. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo explico. Muchos perros, cuando su propietario se va de casa y se quedan solos, se van a sentir tremendamente tristes. Esto lo sabemos en parte por su forma de reaccionar a los momentos anteriores a irte del domicilio. Tú fíjate que cuando tú te vas a ir de casa realizas siempre una serie de gestos y movimientos que, aunque tú no los percibas, son siempre prácticamente los mismos. Vas un momento al baño, vas a por el bolso, te arreglas un poco, etc. El perro, que es un animal inteligente, en esto se fija, se pone nervioso porque atisba que le va a venir una situación que para él es tremendamente desagradable. Es muy desagradable para muchos perros. Y ya se pone muy nervioso, se pone inquieto, te quiere llamar la atención para que no te vayas. Un ejercicio que recomendamos para que el perro se habitúe y que no tenga esa sensación tan de abandono en ese momento dado es que practiques el hecho de irte de casa. ¿Esto qué consiste? En que hagas los gestos que haces siempre, irte al baño, arreglarte, coger el bolso o lo que sea, salir de casa y a los 5 minutos volver. Esto practícalo varias veces. Parece una tontería, pero no tiene nada de tontería. El perro notará que es algo estúpido enfadarse o ponerse triste, porque sabe que vuelves. Si esto lo practicas con bastante frecuencia, sobre todo desde que la edad más temprana del perro, te va a ser mucho más fácil y notarás que con el tiempo esa sensación de tristeza que tiene, pues hombre, no voy a decir que desaparezca, pero sí que se va a mitigar mucho. Otra buena parte de perros, cuando se quedan solos en casa, duermen. Y esto es muy importante que lo sepas potenciar. La manera mejor de potenciar este fenómeno, que además te va a ser muy práctico cara sobre todo a los vecinos, es no irte nunca de casa sin haber hecho previamente un paseo largo en el cual canses al perro. Yo sé que esto es fácil de decir, pero que en la práctica tú te vas de casa a lo mejor en un momento inesperado o te tiene que irte rápido y no vas a poder hacerlo. Pero siempre que puedas, por favor, hazlo, cansa al perro, agótalo, de manera que cuando se quede solo, el único delito que cometa sea tumbarse a dormir en tu cama o en el sofá, pero que por lo menos descanse y no esté ni triste, ni nervioso, ni nada. Muchos perros también, cuando se quedan solos, se aburren, se ponen nerviosos y empiezan a destrozar un poco la casa. Esto es lo que denominamos en veterinaria síndrome de ansiedad por separación. Y esto pues es un problema de comportamiento grave que hay que empezar a tratar con el truco que os he dicho antes de empezar a practicar lo de irse y volver enseguida a casa, pero que muy probablemente necesites algo más. Ese algo más puede ser desde dejarle con juguetes que le distraigan y que le motiven. Por ejemplo, el famoso Kong. Un Kong no es más que un cacharro que te lo puedes hacer tú aquí en casa. Aquí os pondremos alguno en la descripción, donde tú pones comida dentro y el perro juega a sacar la comida del recipiente. Como no es fácil, pasa mucho rato, se distrae y no piensa cosas raras, no piensa en destrozar la casa ni nada por el estilo. Es también importante que si es un perro que ya de por naturaleza es un perro ansioso, por ejemplo, cuando te vayas de casa le des al aparatito de las feromonas, eso que va difundiendo feromonas, justo en ese momento lo actives, porque es interesante que haya una impregnación de toda la casa con ese tipo de olor, que tú no vas a detectar ni nadie, no huele a nada, pero que el animal sí que lo detecta y se relaja y se tranquiliza. Puedes también ponerle en su bebedero agua con alguna de estas infusiones tranquilizantes que te explico aquí. Es una buena ayuda.
Y si nada de esto funcionase, habría que recurrir a un tratamiento farmacológico, ya sea con diazepam, ya sea con otros medicamentos de sobre todo benzodiazepinas que te ayudarán a que el perro no tenga tanta ansiedad en ese momento. Muchos perros cuando se quedan solos tienen la costumbre también de, al sentirse triste, pues ir a buscarte, a ir a mirar por la ventana o salir a un balcón. Esto lógicamente es una situación extremadamente peligrosa. No te olvides nunca al salir de casa de cerrar la puerta del balcón, de poner algún tipo de protección para que el animal no salte. El animal te va a echar muchísimo de menos. De hecho, cuando vuelvas a casa lo vas a notar enseguida. Esto ya te habrá pasado más de una y más de dos veces. Pero es importante que prestes atención a proteger cualquier tipo de accidente de salto al vacío que puedan tener, sobre todo si vives, como te digo, en algún apartamento elevado. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.